sus dudas en matemáticas. Entonces, bueno, espero que sea de provecho esta primera clase. Hola, Yanire, buenas noches, muchas gracias, buenas noches para todos. Espero que estén muy bien, muy contenta de estar aquí una vez más con un siguiente grupo, pues para la validación del bachiller. De verdad que pues siempre he estado muy agradecida con ustedes por la confianza, por todo este tipo de cosas. Espero de verdad, de corazón, que este ciclo pues sea de la mejor forma, podamos trabajar bien. Hasta el momento no hemos tenido ninguna dificultad con ningún grupo, afortunadamente bastante participativos los chicos, aquí nadie nace aprendido, chicos, quizás algunos han dejado de estudiar hace muchos años o hace poco, recuerdan muy poco, entonces la idea sí es pues como tratar de refrescar un poquito todos esos conocimientos que en algún momento pues otros profesores les suministraron a ustedes. ¿Sí? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, por más de pronto que sientan que quizás es una pregunta, como le llamamos tonta, no hay que hacerla, no hay preguntas tontas, ¿sí? No hay preguntas tontas, cualquier pregunta es válida, entonces pues estoy aquí para apoyar. Bienvenidos a todos. Les voy a proyectar por aquí una presentación. Permítanme un momento, por favor. Y me confirman si la están viendo, por favor. Sí, sí, se ve correctamente. Listo, Profe, perfecto. sí se ve. Listo, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Listo. Bueno, chicos, he hecho pues como una serie como de una ruta, por eso la quise llamar ruta, para que ustedes puedan tener claro quizás desde un inicio cómo va a ser el enfrentarse a esta pues evaluación, llamémoslo así, o a esta prueba, ¿cierto? Para poder validar el bachiller. Eh, Básicamente, pues he puesto como ciertas cosas importantes. Entonces, igual si tienen alguna duda, sería bueno que la puedan apuntar o la puedan tener allí presente para que al final pues puedan hacer sus preguntas. ¿Listo? ¿En qué consiste la validación? Pues obviamente ustedes ya lo saben, con la organización se han de cierta forma puesto algunos parámetros para poder aprobar o poder hacer parte de esta validación de bachiller aquí en Colombia, ¿cierto? Tienen que presentar un examen, les van a otorgar un diploma, pues aquí en Colombia como bachilleres académicos, ¿cierto? Y pues claramente les permite a ustedes poder ingresar a una universidad pública, poder ingresar, por ejemplo, al SENA, poder hacer algún tipo de estudios con profundidad, pues aquí en nuestro país. Requisitos para ustedes como migrantes, pues los documentos necesarios, supongo que los tienen claros en el caso del PPT, la cédula de extranjería, ¿cierto? Está registrado en Prisma, que es la plataforma que maneja pues el tema del examen o la evaluación que hace como tal el país para pues poder generar la validación de ese, porque pues sí es importante presentar esto. De hecho, hasta los colombianos lo hacemos para poder validar nuestro bachillerato. Es uno de los requisitos que pues hay que cumplir. ¿Listo? Bueno, ahora sí lo más importante, nos vamos a enfocar en matemáticas. ¿Qué evalúan matemáticas? Evalúan lo que es el razonamiento matemático, ¿sí? Lo que ustedes durante todos los años del bachiller, la primaria, aprendieron con lo que tenía que ver con aritmética, suma, operaciones básicas, todo este tipo de cosas las evalúan dentro del razonamiento matemático, ¿sí? Evalúan básicamente cuál es la capacidad que tienen cada uno de ustedes para comprender situaciones, problemas con base a estos parámetros o bueno, a estos temas que en algún momento se tuvieron que haber trabajado durante el colegio y la escuela y demás. Claramente la resolución de problemas, como lo estaba abordando, aquí todos son problemas,
siempre van a involucrar un tema en específico o incluso varios temas se verán evidenciados en un solo problema que ustedes pues deberán poner en práctica, obviamente, lo aprendido con anterioridad, ¿sí? Entonces, pues tienen que ser bastante habilidosos para la resolución de problemas dentro de esta prueba. Ya en la parte estadística, un poco más de gráficos, de pronto tablas de frecuencia, lo que tiene que ver con diagramas de barras, diagramas circulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La interpretación, disculpen, de gráficos a la hora, pues, de cuando hablamos de pronto de una encuesta o de una organización de datos y demás, porque ya ustedes saben que cuando se hacen una recolección de datos, generalmente se hace un poco tedioso o un poco difícil la recolección y pues la estadística nos ayuda o nos permite que nosotros podamos organizar de una forma un poco más fácil o más sencilla o más comprensible la información. ¿Listo? Y pues el uso de conceptos básicos dentro de la matemática en situaciones cotidianas, por ejemplo, también el tema de las geometrías, todo lo que tiene que ver con el plano, todo eso también pues entra allí en este examen. Ay, quiero me cambiar, ya. Bueno. Tenemos pues como tal lo que estaba mencionando anteriormente, la estructura del examen es la estadística, la geometría y el álgebra, ¿sí? Aquí el álgebra es fundamental porque pues también preguntan bastantes cosas donde ustedes deben encontrar o hallar incógnitas, le llamamos dentro del álgebra, donde ustedes deben encontrar algún elemento, deben encontrar pues alguna cuestión, algún valor, algún dato importante, entonces pues también se ha evidenciado allí. En el caso de la estadística, para profundizar un poco, como lo estaba mencionando anteriormente, tiene que ver con el análisis de datos, el análisis de gráficas, poder resolver un problema, una situación, problema real sobre una información ya recolectada con anterioridad y quizás pues a partir de esa información poder determinar ciertas cosas que pues van inmersas en las preguntas que están establecidas allí en la prueba, ¿sí? En la parte de geometría, pues tiene que ver con todo el tema de áreas, perímetros, longitudes, tener conocimiento sobre figuras básicas, como polígonos, disculpe, polígonos y demás, ¿sí? En eso, pues claramente se incluyen las fórmulas para hallar, por ejemplo, el perímetro del área, todo este tipo de cosas, pues que dentro de la geometría son importantes y que se supone que son bases para poder presentar esta prueba. Y pues por último, en la parte matemática, lo que es el álgebra, como lo estaba mencionando anteriormente, todo lo que tiene que ver con el trabajo de regla de tres. Realmente la regla de tres, más adelante lo vamos a ver, es un tema que es fundamental. Puedo estar casi que mencionando que una gran parte o un gran porcentaje de la prueba tiene que ver con este tema de regla de tres, ¿sí? Entonces, comprenderlo realmente es bastante importante para que ustedes puedan quizás tener un poco más de facilidad a la hora de realizar un problema o un ejercicio que esté allí en esta prueba. Todo lo que tiene que ver con funciones lineales, por ejemplo, problemas que tengan que ver con empresas, problemas que tengan que ver con costos, ganancias, ventas, etcétera. Hay muchos problemas así que se pueden trabajar dentro de funciones lineales. Sí, entonces la idea es que pues ustedes puedan adquirir en estos espacios que vamos a tener de encuentro, pues digamos que por lo menos tener una base o un colchón para poder enfrentarse a esta prueba con estos temas que mencioné anteriormente. Ya temas como tal específicos o importantes dentro de la prueba que debemos tener presentes para aprenderlos, vamos a tratar de abordarlos. Tienen que ver con fracciones, ¿sí? Con todo lo que son los números enteros, los números naturales, los racionales, que es el conjunto en general. Tiene que también saber de, pues claramente decimales, que los tenemos dentro del conjunto de números racionales. También deben saber sacar porcentajes, comprender el tema de porcentajes,
saber también la relación que hay, por ejemplo, entre porcentajes y fracciones, que son dos temitas que están allí estipulados y demás. También saber sobre la regla de tres simple, regla de tres inversa, lo que tiene que ver con ecuaciones de primer grado, ¿sí? Segundo grado, podemos estar trabajando, si nos da el tiempo para hacerlo, podemos estarlo trabajando también. Todos los temas de factorización entrarían allí dentro de las ecuaciones de segundo grado. La geometría básica y pues la estadística y todo lo que tiene que ver con probabilidad. Por ejemplo, qué probabilidad hay de que un evento suceda o no. Por ejemplo, cuando lanzamos un dado, qué probabilidad hay de que caiga cierto número o no. Si yo digo, por ejemplo, si tengo dos dados, qué probabilidad hay de que los dos dados me caigan en un número par y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Que obviamente van esto, como les digo, inmersas dentro de problemas como tal, ¿listo? Bueno, aquí tenemos un poco de la introducción a la estadística y sus conceptos claves. Como les estaba mencionando anteriormente, la estadística pues hace parte dentro de la matemática, que es, llamémosle, un mundo o un universo grande, y la estadística es una de sus ramificaciones, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que son gráficas, recolección de datos, encuestas, tabulación, tiene que ver con todo lo que es, por ejemplo, sacar el promedio, la mediana, la moda, todo lo que son las medidas de tendencia central. Esto se trabajan dentro de la estadística y pues junto con la probabilidad, como lo mencioné anteriormente. En la parte de la geometría hay que tener una comprensión amplia sobre todo lo que tiene que ver con áreas, perímetros, saber aplicar, por ejemplo, los teoremas como el teorema de Pitágoras, saber aplicar fórmulas, saber, por ejemplo, en sí qué es el área y no confundirla con el perímetro, ¿sí? Porque suele pasar en varios casos que confundimos área con perímetro y pues no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir, por ejemplo, que una figura, el espacio que ocupa es lo mismo que la medida de la longitud de su contorno, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que también aprender a tener pues como esa diferencia allí sobre estos temas. Y en el caso del álgebra, como lo decía anteriormente, pues se ve como toda la aplicación dentro de las finanzas, los costos. Realmente el ICFES maneja mucho problema sobre finanzas, costos, precios, gastos, en fin, muchas cosas que tienen que ver con todos estos temas. Entonces, allí generalmente están inmersos todo lo que tiene que ver con la regla de tres. Por eso es importante que nosotros podamos tener muy claro ese tema, porque de hecho también es un tema que nos arrastra al poder de pronto calcular los porcentajes. O sea, es un tema que nos arrastra a otros temas también importantes. Entonces, pues hay que tenerlo pues muy claro en lo posible. ¿Listo? Para poder resolver estos problemas. Bueno. Les voy a dar unos consejitos que siempre suelo darle a los chicos, y es en el caso de la evaluación, ya cuando ustedes la estén presentando. Yo sé que a veces es difícil, a veces nosotros nos llenamos de miedo, nos dan nervios, pensamos mucho en el tema de cuánto tiempo me quedará, estoy cansado, eso también muchas cosas. De hecho, a veces la noche anterior ni dormimos por pensar en la evaluación. Entonces, pues acá les doy como algunos consejitos que considero personalmente que son importantes que ustedes lo sepan y lo pongan en práctica antes, durante y pues después de presentar la prueba también. Leer primero la pregunta completa. Esto ayuda bastante a algunas personas a tener claridad de qué es lo que van a encontrar dentro de ese problema. Es decir, si ustedes leen la pregunta, ¿sí? Ya tienen claro qué es lo que tienen que hallar o calcular, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya lo tienen claro, va a ser quizás un poco más fácil leer el enunciado y comprender cuáles son los datos importantes que requieren para poder encontrar el resultado que les piden dentro de esa pregunta.
porque generalmente hay problemas que contienen muchos datos, llamémosle así, mucha información que a veces no es importante, ¿sí? Entonces, por eso cuando leemos la pregunta, quizás es un poco más fácil cuando vamos a la descripción o así al enunciado, pues retomar o recopilar estos datos que son importantes, ¿sí? Leer cuidadosamente el problema, ¿sí? Hay que leerlo muy bien, chicos. Yo sé que a veces nosotros decimos, pues que es que leer es fácil, uno entiende rápido lo que está leyendo. No, muchas veces no, desafortunadamente no, y sobre todo cuando trata de matemáticas, ¿sí? La matemática es un poco quisquillosa, llamémosle así, sobre todo en el ICFES también lo suelen de pronto poner un poco más complejo en el sentido de, no de difícil, sino la complejidad de ustedes, o sea, de evaluar si ustedes realmente leen bien, si comprenden bien un problema, si saben abordarlo bien, si saben solucionarlo bien, ¿sí? De hecho, en muchas ocasiones, si ustedes de pronto en algún momento pues presentaron alguna prueba similar o algo, e hicieron los ejercicios o bueno, lo que les habían propuesto, y dentro de las respuestas a veces encontramos respuestas, valga la redundancia, que concuerdan con lo que nosotros hemos hecho. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un caso hipotético. Supongamos que dentro del problema hay 3 datos, ¿sí? Entonces, digamos, está el 2, el 6 y el 8, un ejemplo. Y nos toca multiplicar 2 de esos datos, ¿sí? Entonces, digamos, les va a aparecer el 2 y el 3, entonces usted va a decir, pues 2 por 3, 6. Ahí está la respuesta dentro de las opciones de respuesta. Pero resulta que también va a estar 2 por 8, 16, también va a estar esa respuesta allí. Y también va a estar 3 por 8, 24, ¿sí? Y quizás otra que no tenga absolutamente nada que ver con los datos o con la información suministrada dentro del enunciado del problema. Entonces, por eso sí es importante que ustedes tengan una comprensión completa de lo que pues están leyendo, de lo que van a realizar, porque el ICFES suele poner ese tipo de cascaritas que hacen creer a la persona de que está bien, ¿sí? Porque uno automáticamente cuando le da el valor que está dentro de la respuesta, uno asume que la respuesta es la correcta, ¿sí? Pero en muchas ocasiones no. Entonces, por eso hay que ser bastante cuidadosos a la hora de leer el problema, recopilar la información necesaria y pues hacer las operaciones pues debidamente, ¿sí? Identificar los datos importantes, pues tiene que ver con lo que estaba mencionando anteriormente, poder identificar cuáles son los que realmente me sirven, porque en ocasiones, como lo mencionaba anteriormente, hay datos que definitivamente no nos sirven para nada, simplemente están allí como de relleno o quizás para confundirnos un poco y hacernos dudar de si hay que usar ese número, no hay que usarlo o esta información hay que utilizarla, entonces sí es importante poder recopilar los datos importantes. Descartar opciones claramente erradas. Como les decía anteriormente, en ocasiones hay respuestas que definitivamente uno se da cuenta que no son o que no pueden ser las correctas, ¿sí? O que son muy descabelladas, llamémosle en ese sentido. Entonces, cuando uno empieza a descartar esas preguntas, esas respuestas, perdón, esas opciones de respuesta, generalmente quedan 2 opciones que pueden ser las más viables. Siempre hay que verificar cuál es la que está más completa, porque siempre va a haber una de las 2 que va a estar como un poco regular, ¿sí? Entonces, hay que descartar muy bien y hay que analizar muy bien qué es lo que solicita la pregunta para nosotros poder dar pues una respuesta certera y pues la que es, ¿sí? Mantener la calma. Mantener la calma es lo más importante. Como les estaba diciendo anteriormente, nosotros solemos preocuparnos muchísimo que por el tiempo, que ya otros terminaron, porque eso también a veces suele afectar a la persona cuando está presentando esta evaluación. Y es ver de que nosotros no estamos quedando solos en el salón o en el aula donde estamos presentando el examen y ya todo el mundo se ha ido, ¿sí? Entonces eso empieza a bloquearnos un poco.
Entonces, sí es importante mantener la calma, tener presente de que los tiempos de nadie son iguales. Si tú te tomas 5 minutos en un problema, está bien. Si el compañero se tomó 2 minutos, está bien, porque igual ni siquiera sabes el motivo por el cual se tomó esos 2 minutos. O de hecho, hay compañeros que pueden tardar 30 segundos, ¿sí? Entonces, sí es importante que ustedes puedan mantener la calma porque hay personas que, pues, suena feo lo que voy a decir, pero es la realidad. Desafortunadamente van a presentar la prueba simplemente por cumplir el requisito, pero no se esfuerzan en lo más mínimo por tomarse el tiempo de leer los problemas y obtener un buen puntaje. Recordarles que pues sí es importante poder presentar a conciencia esta prueba porque es que si ustedes a futuro quieren ser profesionales aquí en el país, acceder a una universidad pública va a ser un poco más fácil con un buen puntaje, pero si ustedes no adquieren un buen puntaje, pues quizás no va a ser tan fácil, ¿cierto? Entonces sí es importante mantener la calma, como les decía anteriormente, dentro de este examen y pues no preocuparse porque el uno salió, porque el otro se quedó, porque estoy de último, porque no. O sea, realmente, como les digo, lo importante es mantenerse dentro del tiempo establecido y ya y administrar el tiempo, ¿sí? Eso también es muy importante porque de hecho hay ocasiones en las que un problema puede tomarles 5 minutos como un problema les puede tomar 30 segundos, ¿sí? Entonces, no se confíen en el sentido de decir, no, es que no me demoré nada en este, entonces me voy a relajar un momentico y voy a mirar a ver los demás que están haciendo y me voy a desorientar completamente. No, porque es que el ICFES mide, supongamos que las preguntas en un tiempo establecido y para cada pregunta ellos hacen un promedio de cuánto tardan en cada pregunta. Pero desafortunadamente uno no tarda al mismo tiempo en una pregunta y otra, ¿sí? Sino que ellos hacen como ese promedio y pues si ustedes les queda tiempo de una pregunta, aprovecharla en otra, que quizás se va a tardar más de 1 minuto y medio en resolver, ¿sí? Entonces, pues esto es importante, ¿listo? Los consejos que les doy aparte, como para preparación del examen, primero es dormir bien la noche anterior, como les estaba diciendo anteriormente, a veces cuando nosotros estamos muy ansiosos, no podemos dormir, ¿sí? Entonces, sí es importante que traten de estar tranquilos, no coman libro hasta tan tarde, de verdad que eso no funciona de nada. A veces los que estudian hasta, mejor dicho, hasta última hora, les va súper mal. ¿Por qué? No porque no sepan, no porque nada de eso, sino porque se bloquean de tanta información que han adquirido y su cerebro se siente un poco cansado, su cuerpo también, y se bloquean completamente. Entonces, sí es importante descansar muy, pero muy, muy bien el día anterior. Listo, llevar el lápiz correspondiente, que en este caso pues es el lápiz negro número 2, ¿sí? Borrador, sacapuntas, lo que requiera para resolver el examen. Mantener la calma durante la prueba, tomar agua, ustedes pueden llevar hidratación, ¿sí? También les recomiendo llevar un dulcecito, un chocolatico, algo que les permita a ustedes primero concentrarse un poquito más, porque a veces de tanto leer uno se bloquea, ¿sí? Ya es mucha información, como son tantas preguntas, es mucha información la que uno pues está como ahí todo el tiempo trabajando que uno suele bloquearse, ¿sí? Entonces sí es importante cuando comemos algo o masticamos algo, le estamos enviando por medio del, del masticar una información distinta al cerebro, entonces él pues claramente se va a desenfocar un momento de lo que están haciendo y ya luego permite que vuelvan y retomen, ¿sí? Eso es como cuando, por ejemplo, estamos supongamos cargando algo pesado, ¿sí? Estamos cargando algo pesado y cuando ya nos sentimos muy cansados, pues tenemos que soltarlo un momento para volver a tomar fuerzas y volverlo a cargar, ¿cierto? Entonces sucede exactamente lo mismo con el cerebro. Se requiere un momento para que por lo menos descansen su mente por un segundo, unos segundos, 1 minuto, 2 minutos y ya luego vuelven a retomar y pues lo van a hacer de la mejor forma. Eh,
Aquí les muestro algunos recursos gratuitos que hay para que ustedes se puedan preparar para esta prueba y tiene que ver con, pues, por ejemplo, el documento que se les ha compartido a ustedes, donde están, creo que son 50 preguntas, si mal no estoy. Es una herramienta oficial, ¿sí? Y es un recurso y es pues, un muy buen recurso para uno estudiar porque de hecho a veces suelen aparecer preguntas o parecidas o el mismo problema, pero con una pregunta distinta o de hecho el mismo problema, la misma pregunta y las mismas respuestas. Entonces, cuando ustedes ya lo han abordado con anterioridad, pues es mucho más fácil cuando se vuelven a enfrentar al mismo problema dos veces, ¿sí? Entonces va a ser un poco más sencillo. Entonces, este material del ICFES es muy bueno. De hecho, también hay simulacros que pueden hacer ahí dentro de la plataforma. Hay otras plataformas también que ofrecen ejercicios, materiales de práctica, ejercicios interactivos, donde ustedes pueden también enfrentarse a ciertos problemas y simplemente buscar allí en internet plataformas para hacer un simulacro o bueno, todo este tipo de cosas nos pueden facilitar información. También YouTube funciona mucho como pues un canal para ver, por ejemplo, consejos, recomendaciones, buscar de pronto temas que no nos quedaron tan claros o dudas o inquietudes que tengamos sobre algún tema en específico. Lo podemos buscar también por ahí por YouTube. De hecho, TikTok también es una excelente herramienta. Lo digo porque pues yo también me estoy preparando para una prueba y uso bastante TikTok y me aparece muchísima información muy buena, ¿sí? Y es completamente gratuita. Ustedes no tienen que pagarle a nadie, no tienen que, pues, un costo adicional. Entonces, pues, el que quiere consigue las herramientas para estudiar. ¿Listo, chicos? Y pues nada, desearles mucha suerte. Esperemos que de verdad estos espacios sean muy enriquecedores tanto para ustedes como para mí. Siempre lo he dicho que no solamente aprenden los estudiantes, sino como maestros también aprendemos de nuestros estudiantes. Y hoy oficialmente ustedes empiezan a ser mis estudiantes dentro de estos cursos de matemáticas. Entonces, de corazón, pues les deseo lo mejor, deseo que de verdad que sé que más de uno de acá, independientemente de la edad que tengan, quieren ser alguien mejor o lograr algo más o subir un escalón más en sus vidas. Y pues para eso es importante hacer sacrificios, hacer méritos, ¿cierto? Entonces, yo sé que todo eso que ustedes ahora están cultivando en un poco tiempo o en un tiempo determinado van a poder cosechar eso que están allí, pues como cultivando. ¿Listo, chicos? Entonces les deseo lo mejor desde ya. Muchos éxitos para ustedes, que este tiempo pues sea muy nutritivo y como les dije anteriormente, estoy abierta para ustedes para cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre lo que vamos a trabajar. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud sobre, pues, lo que acabé de presentarles a ustedes. Robertson, tengo una pregunta. Sí, ¿Cuántas preguntas son en total en la prueba IFES y qué lapso de tiempo tenemos para responderlas? Jenire, ¿tú tienes claridad de cuántas preguntas son? Tengo entendido que el tiempo sí son como 4 horas en la mañana o 3:30. 3 horas y media, no recuerdo si son 3 horas y media en la mañana y 3 horas y media en la tarde. 4 horas y media en la mañana, 4 horas y media en la tarde, ¿sí? en la Son mañana y 4:30. aproximadamente 125 preguntas en la mañana, 125 preguntas en la tarde. Ok, o sea, 250 preguntas. Sí, son como 30 preguntas por cada área, además de las 10 preguntas socioeconómicas del final de la prueba. Sí, también hacen unas preguntas socioeconómicas allí. Y de hecho, chicos, también les recomiendo pues tener presente esas preguntas que les van a hacer socioeconómicas, porque hay muchas personas que no lo ven importante y no la hacen, ¿sí? Y pues digamos que no es que bajen puntos o demás, no,
pero pues sí es importante que las hagan porque con eso el ICFES hace un estudio sobre las personas que presentan las pruebas, ¿sí? Y recopilan cierta información. De hecho, yo estoy haciendo un estudio sobre resultados de pruebas acá en Neiva y pues créanme que es una información bastante importante, sobre todo para lo que es el sector público, lo que son las universidades públicas y demás. Entonces sí es importante que ustedes pues realicen esas preguntitas también, porque pues se tienen en cuenta para lo que les estoy diciendo. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. No, creo que no, ninguno. Sí, Julia. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Tengo una duda con respecto, siguen habiendo más clases en las fechas pautadas, ¿cierto? Allí sí vamos a manejar ejercicios o cosas así de lo que se nos puede presentar. Sí, claro, de hecho hoy vamos a empezar. Ah, listo. Sí, Ese es como la solamente era un introducción. abrebocas, una Sí, presentación. una Ujú. introducción. Listo, ¿Sí? muchas gracias. Sí, claro, la idea es que pues nosotros durante estas clases que quedan, restan 2 completas y este resto de clases, ¿cierto? Sí. ¿Me confirma? Sí. Entonces, Sí, durante estas 2 horitas que nos faltan, pues vamos a tratar de abordar algunos problemas de hecho, de la cartilla, del cuadernillo. Y también yo les voy a dejar tareitas, yo suelo dejar tareitas para que ustedes las hagan. Yo no les califico porque pues no tenemos planilla, ¿cierto? Pero se las dejo para que ustedes se enfrenten primero al problema y luego cuando regresen a la clase conmigo, me digan, profe, tuve esta dificultad, ¿me puedes colaborar en esto? No, no entendí aquello, no pude resolver este problema, tuve esta dificultad. Entonces, entre todos lo resolvemos aquí en la clase, ¿sí? De hecho, como les decía anteriormente, el tiempo es muy corto, ¿sí? Desafortunadamente es muy corto, pero sí tratamos de abordar lo que más podemos, ¿sí? Lo que más podemos. Y lo hacemos es enfrentándonos de inmediato a los problemas, ¿sí? Yo generalmente lo hago de esta forma. Entonces, tranquilos que sí, las próximas clases sí son con problemas y pues hoy también el resto de la clase igual. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, yo No hay creería que más. no. Uy, Ah, Hola, hola. Eh, hola, buenas noches. Hola. adelante. Quería preguntar por el puntaje. ¿Cuál es bueno, la idea es sacar el puntaje máximo, pero ¿cuál es el puntaje mínimo para El uno puntaje poder pasar máximo el es examen? 60. 60 es el puntaje máximo y con 30 puntos te otorgan el título de bachiller. No es tan difícil, Muchas chicos, gracias. no ¿Sí? se desanimen. De hecho, creo que les suministran unos puntos solo por presentar la prueba. No sé cuántos, pero tengo entendido que solo por presentarse tienen unos puntos ya ahí estipulados. Ojalá 20, ¿verdad? Ojalá 50, que me toquen solo 10. Eglis, Bueno, chicos, ¿alguna otra Hola, pregunta? buenas noches. Saludos para Hola, todos. hola, ¿cómo estás? Buenas Eglis, noches. Quintanes. Bien, hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta Bien. es que estoy saliendo del trabajo y mi pregunta es, en sí, ¿cuándo comenzaríamos las prácticas como tal? Qué pena que... Ahorita, en Ya, este ya está ¿Ahorita? momento, empezada. estamos en pregunta e iniciamos. Sí, Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a estar al tanto. Muchísimas gracias. ok, dale, con mucho gusto. Entonces, iniciamos y si tienen alguna duda al final, ¿sí? Por favor. Listo. Listo. Bueno, chicos, antes de enfrentarnos al cuadernillo, como yo sé que de pronto algunos están, pues, un poquito con sus bases más o menos, ¿cierto?
Entonces, pues he traído otros ejercicios como para que veamos cómo nos va, ¿cierto? Para que veamos cómo nos va con estos ejercicios y qué comprensión tenemos de ellos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos leyendo entre todos. ¿Listo? Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, Sí, se ve correctamente. Perfecto. Tenemos aquí una primera pregunta y dice, una prenda cuesta 80,000 pesos y tiene un descuento del 25%. ¿Cuál es el precio final? ¿Saben qué podemos hacer allí? una regla de 3. Sí, podemos trabajar con una regla de 3, muy bien. ¿Cómo podemos estipularla? No estoy segura. Debemos tener presente antes de mencionar los datos, de que se deben conocer 3 datos que pertenezcan a 2 magnitudes que están relacionadas. Entonces, vamos a identificar primero las magnitudes, ¿sí? Serían el costo, ¿cierto? Lo que cuesta, los costos, ¿y qué más? ¿Cuál es la otra magnitud que ustedes observan allí? Porcentaje. Ajá, Los el porcentaje. porcentajes. Muy bien, el El porcentaje. porcentaje de descuento. Bien, el porcentaje. Entonces, cuando trabajamos con una regla de 3, tenemos que establecerla con una magnitud a un lado y la otra pues al otro lado, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, aquí los porcentajes y aquí el costo. ¿Listo? Entonces, nos están hablando de un 25%, pero un 25% nosotros conocemos el valor, no, ¿cierto? Porque ahí nos están diciendo que cuál es el precio final siempre y cuando se haga el descuento del 25%. Y tenemos que tener claro qué es descontar. En matemáticas, descontar es restar, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 80,000 pesos. Ay, espérenme un segundito. ¿El precio final sería 55? Sí, pero hay que saber cómo hacerlo. A ver, 80,000. 80. Serían 60. Le restamos el 25%, que son 20,000, serían 60. 80. Vamos a ver. Entonces, 80,000 pesos en porcentaje. ¿Qué porcentaje es? Menos el 25%. 80,000 son 100%. 100%. Muy bien. 100%. Ese es el tercer dato que no nos lo suministra el ejercicio, pero es la comprensión que nosotros debemos tener, ¿sí? Es la comprensión que nosotros debemos tener. Ahora tenemos aquí el 25%, ¿cierto? ¿Cuánto es? Entonces ponemos una incógnita, ¿sí? ¿Cómo calculamos entonces esta incógnita? Voy a hacerlo por acá abajo. Entonces yo voy a decir que X es igual a. Esto siempre va a ser una fracción, chicos, siempre. Entonces yo digo, tengo aquí 3 datos. Debo tener claro que como es una regla de 3 directa, ¿qué quiere decir directa? Que si una magnitud aumenta, la otra también aumenta al mismo tiempo, ¿sí? No se queda allí como tal ni disminuye, aumentan los dos. Si yo digo 25%, acá tiene que ser un valor inferior a 80,000, ¿sí? Si yo digo 50%, tiene que aumentar y así sucesivamente. Entonces, como es una regla de 3 directa, yo multiplico las 2 magnitudes que están diagonales, ¿sí? Entonces digo 80 por 25. 80,000 por 25. En presión. Y lo divido entre 100. Inicialmente yo puedo aquí abreviadamente cancelar
o bueno, simplificar esta fracción y puedo decir, como tengo dos ceros en el denominador, elimino dos ceros del numerador. ¿Por qué lo hago? Porque hay una multiplicación, ¿sí? Si hubiese una suma no podría hacerlo, pero cuando hay una multiplicación yo puedo generar una eliminación de los ceros, que es como dividir directamente entre 180.000 dividido 100. ¿Listo? Entonces eso me da 800. X igual, Alex, te agradezco si puedes apagar tu micrófono, por favor. 800 por 25. Gracias. Y puedo hacer una operación abreviada, ¿cierto? Puedo decir, de hecho, aquí que X es igual a 8 por 25 y luego agrego los ceros, ¿sí? Para evitar multiplicar por estos dos ceros que están allí. Entonces voy a decir 8 por 5, 40, llevo 4, 8 por 2, 16 y 4, 20. Y ahora sí agrego los dos ceros que omití inicialmente y me va a dar 20.000. O sea, lo que quiere decir que yo a el costo que está allí debo disminuirle o restarle 20.000 pesos, ¿cierto? No puedo decir que la respuesta es 20.000 y ojo, observe, dentro de las respuestas está 20.000, pero esa no es la opción correcta y era lo que les estaba diciendo anteriormente. Generalmente dentro de la respuesta ustedes van a encontrar cualquier cantidad de valores que probablemente los puedan obtener con los números que están allí, pero no siempre quiere decir que esa sea la respuesta. ¿Listo? Entonces, para que sean muy cuidadosos. Aquí simplemente deducimos o reducimos a los 80.000 esos 20.000 y nos quedaría 60.000, que sería la opción correcta. ¿Listo? Para que lo tengan bastante claro y con este ejemplo que es sencillo, pero es importante que ustedes sepan que hay problemas que son un poco más complejos y van a encontrar exactamente lo mismo, que quizás un resultado de una operación que ustedes hicieron está dentro de las respuestas, pero ojo, ahí hay que tener mucho cuidado porque eso no quiere decir que sea la opción correcta, ¿sí? Eso no quiere decir que sea la opción correcta. Para determinarlo, pues hay que tener esto, pues de cierta forma, un entendimiento del problema y comprender claramente qué es lo que me están pidiendo a mí en la pregunta, ¿listo? Entonces, ahí sí es importante, ¿listo? Ya si nos hubiesen dicho quizás cuál es el 25% o cuál es el descuento que se le hizo a la persona o bueno, en fin, etcétera, ya sí podríamos decir que el descuento fue de 20.000, ¿cierto? Pero, como nos están preguntando, es el precio final después de aplicarle el descuento. Entonces, por eso hay que tener cuidado. ¿Listo, chicos? Bien, vamos a intentar hacer solitos el punto número 2. Si 4 cuadernos cuestan 10.000 pesos, ¿cuánto cuestan 10 cuadernos? Bueno, eso es muy fácil, ¿cierto? Esa es muy fácil. Hagamos esta, la tercera. ¿Cuál es el resultado de 3/4 más 2/8? ¿Saben sobre fracciones? ¿Recuerdan algo sobre fracciones? No, ¿Recuerdan para nada? nada. Estamos en la U de todos. No, mentiras. Vamos a ver. Resulta que cuando nosotros trabajamos con fracciones, chicos, nosotros tenemos que tener claro dos cosas. Uno, ¿qué es una fracción? ¿Sí? Muchas veces, o yo creo que más de uno de ustedes trabajó en el colegio con fracciones, pero es la fecha y no saben qué es una fracción. ¿Sí? Entonces sí es importante que sepan qué es una fracción, porque cuando nosotros tenemos una comprensión un poco más clara de qué es una fracción, se nos facilita absolutamente todo. Y de hecho todo se empieza a volver muy lógico, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos eso. Y es tener claro de que una fracción simplemente es una pequeña parte o quizás un poco más, pero teniendo presente de que siempre va a haber un poquito de una unidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo de una unidad es 1, si yo hablo de 2 unidades es 2, ¿cierto? Si yo hablo de 3 unidades es 3 y así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, digo, tengo 2 manzanas y media, lógicamente nosotros decimos pues 2, ¿cierto? Y la otra partida a la mitad, ¿sí?
Es la comprensión lógica que nosotros tenemos. Pero, ¿cómo se expresa eso en fracciones? Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos de medio, se refiere a un medio, que es la fracción que está escrita aquí en la respuesta D, ¿sí? Si yo digo la mitad de algo, es esa fracción, 1/2. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Ahora, resulta que hay fracciones propias y hay fracciones impropias, ¿sí? Las fracciones propias son aquellas, bueno, primero yo creo que voy muy rápido, determinemos qué es este numerito que está acá. El numerito de arriba se llama numerador, ¿listo? Y el de abajo se llama denominador. Entonces, cuando el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. Y eso quiere decir que esa fracción me representa a mí un poco menos de la unidad. Es decir, si yo hablo de un medio, de 3/4, de 5/8, estoy nombrando el numerador menor que el denominador. Eso quiere decir que eso me representa menos de 1. Esa fracción es menor a 1. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Ahora, las fracciones impropias tienen que ver con lo contrario. Son fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Como por ejemplo, 8/3, el numerador es mayor que el denominador. Y resulta que las fracciones impropias ocupan más de una unidad. Absolutamente siempre, siempre, eso grábense, ¿listo? Siempre van a ocupar más de la unidad. Y están también aquellas fracciones que son igual a la unidad, se llaman así, y son las que son donde el numerador es igual al denominador, por ejemplo, como 5/5, 8/8, 10/10, ¿cierto? 11/11, etcétera, etcétera, etcétera. Igual a la unidad, ¿por qué? Porque las fracciones son divisiones. Entonces, si yo digo, por ejemplo, 9/9 es como decir 9/9 o 9 dividido 9. Y eso siempre me va a dar 1. Por eso, cualquier número dividido entre el mismo es 1. Por eso ese tipo de fracciones se llaman igual a la unidad, porque no nos va a dar un número distinto a 1. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Ahora, resulta que las fracciones, cuando nosotros las sumamos o las restamos, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, si son fracciones homogéneas, que quiere decir que el denominador es el mismo número, y otra, que son fracciones heterogéneas, que son con distinto denominador. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta suma que está aquí, 3/4 más 2/8, son dos fracciones distintas, porque, o sea, de denominador, ¿sí? El denominador es distinto, lo que las hace heterogéneas. Pero pila, chicos, hay cosas que uno puede hacer que son, pues, digamos que más fáciles, y es tener presente que nosotros podemos o simplificar o complificar una fracción. ¿Qué significa simplificar? Yo siempre le digo a mis estudiantes, es como si usted cogiera la fracción que tiene ahí y ponerle otro traje, ¿sí? Ponerle otro traje, pero sigue siendo la misma fracción, sigue teniendo la misma equivalencia. ¿Cómo así, profe? Si yo digo, por ejemplo, complificación, tengo la fracción 3/4. Complificarla significa que yo la voy a multiplicar por un número que haga que esa fracción visualmente se vea más grande, pero que no pierda la equivalencia. Yo voy a decir, por ejemplo, 3/4 por 2. Entonces, si yo voy a complificar por 2, tengo que multiplicar tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Entonces voy a decir 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Resulta que acabé de obtener una fracción que es 6/8. Esta fracción es equivalente a 3/4, es decir, es exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo, supongamos, tengo un cuadrito, ¿cierto? Para yo representar esa fracción dentro de un cuadrito, yo con el denominador lo divido esa figura
en la cantidad de partes que me indica el denominador. En este caso me dice que en 4 partes, ¿cierto? De las cuales yo tomo lo que está en el numerador, que en este caso es 3. Y esa es la representación gráfica de esa fracción de 3/4, ¿cierto? Resulta que yo tengo ahorita el mismo cuadrito, pero ahora voy a hacer la representación gráfica de la segunda fracción, que es 8 partes iguales. Entonces yo digo, aquí está en 4, ¿cierto? Si la parto aquí y aquí, ahí ya me quedan 8 partes iguales, ¿cierto? De las cuales tengo que tomar 6. Entonces, miren, yo voy a tomar esta y esta. ¿Ok? Y esta. Ahí. ¿Sí? 6 partes iguales. Si ustedes se dan cuenta, si vemos que es el mismo cuadrito, estoy tomando exactamente las mismas partes en ambas fracciones. Lo que quiere decir que al yo simplificar una fracción, hace que sea equivalente, hace que sea igual, hace que tenga el mismo valor. Lo único que cambia es visualmente los números dentro del numerador y el denominador, pero sigue siendo exactamente la misma fracción. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Robertson, te escucho. En pocas palabras, el denominador es el que indica el tamaño de La cuánto se cantidad de va a dividir partes. y, Sí. y ya el de arriba ya indica qué tantas partes va a estar tachada. Sí, muy bien. En Listo. pocas palabras, pues. Si Ujú. nos piden hacer eso gráficamente. Ok, Sí, gracias. exactamente. Listo. Bien. Ahora, cuando yo tengo, por ejemplo, una fracción como tenía 6/8, yo tengo que observar de que tanto el numerador como el denominador tienen algo en común y es que ambos números son divisibles entre 2, ¿sí? Es decir, que los puedo dividir entre 2. Cuando yo observo eso, eso es simplificar la fracción, pero no quiere decir que el valor me va a cambiar, ¿sí? El valor tiene que ser el mismo. Entonces, como yo me doy cuenta de que ambos números los puedo dividir entre 2, pues los divido, tanto arriba como abajo. Digo 6 dividido 2, 3, y 8 dividido 2, 4, ¿cierto? Y me queda exactamente la misma fracción que tenía inicialmente antes de simplificar, ¿recuerdan? Entonces, simplificar y simplificar son 2 herramientas dentro de las fracciones que van de la mano absolutamente siempre. Son 2 como hermanitas, pero son tan distintas como todos los hermanos que no tienen nada parecido, ¿cierto? Pero están siempre ahí, ¿sí? Están siempre ahí entrelazados. Entonces, así como dice el cuento, si yo armo la bicicleta, así como la armé, la puedo desarmar. ¿Listo? Entonces, así puedo simplificar yo una fracción, observando tanto el numerador como el denominador que sean divisibles por el mismo número. ¿Listo? Por el mismo número. Si yo, por ejemplo, les voy a hacer el caso dentro de la fracción 6/8, digo, ay, pues fácil, claro, 6 y 8 son divisibles. 6, por ejemplo, se puede dividir entre 3 y 8 entre 2. Si yo hago eso, lo vamos a hacer. 6 dividido 3, 2. Y 8 dividido 2, 4. Dividí al numerador por un número y al denominador por otro diferente. Automáticamente me cambia el valor de la fracción. Automáticamente lo cambia. Entonces, por eso es importante que siempre dividamos por el mismo número, tanto al numerador como al denominador. Porque si lo hacemos por arriba por un número y abajo por otro distinto, nos va a dar la fracción equivocada. ¿Listo? Bien. Ya explicado esto, entonces vamos con el tema de las sumas y las restas. Resulta que, como les decía, entre las sumas y las restas existen 2 clases de fracciones, que son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Las homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Pero observen, chicos, estas 2 fracciones no tienen el mismo denominador, por lo tanto son fracciones heterogéneas. Pero yo
con el uso de la simplificación, puedo hacerlas homogéneas. ¿Cómo? Simplificando la segunda fracción por 2. Yo digo mitad de 2, 1, y mitad de 8, 4. Y observen, tengo una fracción equivalente a esa fracción que estaba allí y ya tienen el mismo denominador, que ambas tienen 4, ¿sí? Entonces me queda 3 cuartos más 1 cuarto. Resulta que cuando nosotros tenemos fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador y yo las estoy o sumando o restando, yo simplemente digo la misma suma, el mismo denominador. ¿Y qué hago con los numeradores? Los sumo, 3 más 1. Y esto me va a dar 4 sobre 4. Esto es igual a la unidad, lo que quiere decir que esto es 1. Esta suma de estas dos fracciones es igual a 1. ¿Listo? Y lo hice haciendo varias cositas. Simplificación y teniendo en cuenta que son fracciones homogéneas. ¿Listo? Vamos a hacer, para cerrar por aquí, un ejemplito de fracciones heterogéneas para que ustedes se vayan ya con ese conocimiento sobre fracciones. Ya ahí abordamos en menos de 5 minutos sumas y restas de fracciones. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Lo voy a hacer por acá. Supongamos que tengo 2/5. Lo voy a hacer con una resta, ¿listo? Para que ustedes vean que es lo mismo. Menos 1/2. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando yo tengo fracciones con distinto denominador y no puedo hacer simplificación, puedo utilizar la complificación para hacer que las dos fracciones tengan el mismo denominador, o puedo también utilizar el siguiente método que le llaman el método de la carita feliz. No sé si ustedes lo recuerden cuando estuvieron en el colegio. Y se trata de que arrancamos desde el numerador de la fracción hacia el denominador de la segunda fracción. Y yo voy a decir entonces, 2 por 2 me da 4, ¿cierto? Pongo el signo que está en la mitad, que es menos, ¿cierto? Y ahorita voy a decir, con otro color, voy a decir 1 por 5, el numerador de la segunda fracción por el denominador de la segunda fracción, de la primera fracción, perdón, 5. ¿Listo? Y en el denominador me va a quedar entonces la multiplicación de los dos denominadores. Entonces yo digo 5 por 2, 10. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿O está claro? ¿O fui muy rápido? ¿Claro? No, vamos bien, vamos a buena velocidad. Sí, porque el tiempo es oro. Listo. Entonces, ahí de hecho, ahí ya me voy a meter con números enteros. Tengo una resta de un número donde el minuendo es menor que el sustraendo. Y aquí yo siempre les digo y les recomiendo que vean las restas como deudas, ¿sí? Véanlas siempre como deudas. Y se van a dar cuenta que es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la plata. Nosotros hacemos cuentas casi que todos los días. Entonces es mucho más fácil hacer una resta con números cuando las transformamos en una deuda. ¿Listo? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Tengo 4, digamos 4,000 pesos y debo, con ese menos, debo 5,000. Si yo pago 4,000, ¿quedo debiendo, quedo a paz y salvo o quedo con plata? Queda debiendo. Quedo debiendo, ¿cierto? Y quedar debiendo en matemáticas es una Menos. resta. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto quedo debiendo? Menos 1. ¿Cierto? Que en este caso es 1. Entonces voy a decir que eso es igual a menos 1/10. Y ya está la resta. ¿Listo? Y ahí ya abordamos también el tema de lo que tiene que ver con números enteros, que son también la parte negativa. ¿Listo? A veces los negativos, yo sé que pues yo también fui estudiante del colegio y a mí me costaron y me entraron, como dice el cuento, a sangre, cualquier cosa entra, pero
Cuando descubrí esta forma de hacerlo, yo dije, hombre, ¿por qué no enseñarlo así si es mucho más fácil? O por ejemplo, si yo digo, tengo 4 manzanas y me como 5, ¿será que me puedo comer 5? No, ¿cierto? Me como las 4, pero para comerme las 5, ¿cuántas me quedarían faltando? Una, ¿cierto? Entonces me quedaría faltando una manzana. Entonces miren que es bastante fácil, ¿cierto? Bastante fácil el tema de los números negativos. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta allí? ¿Sí, Sara? Yo, Entonces, bueno, pero ese -1/10 es el resultado de la De fracción la resta. Ay, sí, qué Ajá, pena que lo borré. Qué pena, sí. Es el resultado de la resta de las ok, fracciones que estaban allí. ok, gracias. ¿Listo? Dale, perfecto. yo tengo otra. Si en el caso tal, en vez del 4 ser restado con el 5 hubiese sido restado con el 4, ¿fuese un número negativo? Si hubiese sido 5, digamos 5 menos 4 sobre 10. ¿Sí? Ujú. Lo Hubiese contrario. quedado en positivo el 1. Positivo, claro, quedaría positivo porque tú dices lo mismo. Tienes 5, debes 4, quitas 4 y quedas con 1. Y el Ok. quedar con algo es positivo. ¿Listo? Cuando a uno le queda algo, es positivo. Porque tengan No, sí. claro que no es lo mismo tener que deber. No es lo mismo. Claro. ¿Sí? No es lo mismo tener que deber. A veces uno dice, pero es que era un signo, -1. Y yo puse 1. Pero es que no es lo mismo decir tengo 5 millones a decir debo 5 millones. Entonces, miren que realmente los signos sí son importantes. A veces uno Sí, dice, uy, los profesores de matemáticas son muy cansones, era un solo signo, pero es que, seamos lógicos, no es lo mismo tener que deber, ¿sí? Entonces, por eso en Julia, matemáticas hasta un signo es completamente importante. ¿Listo? Yo hago una gracias. pregunta. Pues Sí, evidentemente no todos tenemos la capacidad de repente de hacer cálculos matemáticos mentalmente en la prueba y más cuando es con tiempo. Uno tiene la posibilidad de tener una hoja en blanco o un papelito para uno, pues, uno ir, como se sí, sacando sí, cuentas. ellos te lo dan. ellos Ellos le te dan dan una una hoja, hojita ellos le dan una hoja. y con esa haces todos los cálculos. Porque Ujú. la Ah, prueba ok. no puedes rayar nada en la prueba. Sí, por eso, porque es que de repente hay cálculos que mentalmente uno lo puede sacar, pero otros que evidentemente uno no, pues debería tener un procedimiento para poderlo sacar. Sí, claro. Sí, claro, claro. No, te dan una hojita. Cuando tú recortas la hoja de respuesta, te queda una hoja en blanco. Esa hoja la usas para hacer esos cálculos. Y Excelente. pregunta, ¿dejan llevar alguna calculadora o todo tiene que ser Todo. a mente? Lápiz borrador, nada más. Lo que Incluso tienes los acá, así que celulares aprendemos las tienen que tablas de estar apagados. multiplicar también. Ok, ok. Llevar una calculadora es Tienen que como decir, oye, aprenderse las llevar un tablas. teléfono para utilizar inteligencia artificial. Yo que pensaba llevarme la chuleta. No, yo también, la Uno chuleta. pregunta las Mira, bueno, posibilidades. les Ya estaba cuento que enrollando le el papel en pasan el lápiz. hasta detector de metales, ¿ok? Entonces, ojo con Wow. eso, no pueden llevar micrófonos, no pueden llevar audífonos, no pueden llevar nada, porque en medio de la prueba, ellos primero te dicen que debes guardar todo, ¿sí? Tú guardas todo, celulares deben estar apagados, no se pueden escuchar que suenen, nada, absoluto, ¿sí? Y para los Porque que usamos te mandan lentes, a levantar y te sacan de la prueba si tu celular quedó prendido dentro de tu bolso. y ¿Ok? para los que usamos lentes, ¿Perdón? para los que usamos lentes. Ah, no, tú usas tus lentes. Ah, bueno. Y con cámara. Ah, bueno, bueno, usan detectores de metal en medio de la prueba, ¿sí? No lo hacen iniciando, sino que en medio de la prueba vienen al azar y levantan a alguna persona y le pasan el detector si hay alguna alarma de que hay por allí un dispositivo encendido. Entonces, bueno, son bien delicados, son bien minuciosos con eso. Entonces, ojo, tener mucho cuidado, solo ir con borrador y lápiz y ya.
y todo el conocimiento que le vamos a dar ahorita y lo que van a estudiar ustedes. Es importante, muchachos, lo comenté en la charla de iniciación, que deben dedicarle tiempo a estudiar, no se conformen solo con estas clases. Lo que dijo la profesora Catalina, que ella deja tareitas para que ustedes tengan, pero eso es una tareita que si no se las dejan igual tienen que hacerla ustedes, dedicarle por lo menos 1 hora todos los días a un cuadernillo, ¿ok? De manera que cuando ustedes ingresen en las clases puedan traer esas dudas a Catalina, a la profesora, a las otras profesoras, que ellas les digan, ah, sí, mira, esto se hace aquí, esto se hace allá. La profesora de matemática es la columna vertebral de la prueba, ¿ok? Entonces, para nosotros es bien importante que ustedes le presten mucha atención a estas clases y adicional tomen esos tips que ella les da de cómo se hace una regla de 3, de cómo se saca un porcentaje. O sea, esos detalles son súper importantes porque la prueba tiene esa, o sea, se basa mucho en esa información. Entonces, yo les aconsejo que deben tener esa disciplina de estudio, de estudiar todos los días. Tenemos 2 meses hasta julio, pero depende mucho de esa entrega de cada uno de ustedes, de ver videos de TikTok, de ver videos de Facebook, de YouTube, o sea, toda la información que ustedes puedan conseguir del IFE, eso les va a ayudar mucho. Personas que ya han presentado la prueba, que les dicen esto se trata de esto, esos testimonios son súper, ¿ok? Listo, listo. Una pequeña consulta. Las preguntas van a ser en orden por materia, o sea, van a ser de las 125, primera 125, o por ejemplo. Fíjate en algo, esto es en la primera sección de preguntas, ¿verdad? Tienen matemática, ciencias naturales, ciencias sociales. Claro, Sí, claro, o sea, claro. ellos te entregan un cuadernillo con toda esa información dentro de todas esas materias, ¿sí? No, claro, El claro, eso lo segundo sé, pero periodo las preguntas van a ser salteadas o en orden, o sea, tipo 5 hacen, preguntas de matemática o hacen aleatorio. 20 preguntitas de matemáticas, 10 de ciencias naturales, 20 de Eh, ciencias sociales, o sea, ellos sí, distribuyen pero las van a ir en orden o tipo, la primera pregunta dice tal ejercicio de matemática, luego sociales y así. van en orden, Ah, van en ok. orden de materia, ¿ok? Entras con matemática, entran 30 preguntas de matemática, entran 20 preguntas de ciencias naturales, 20 preguntas de ciencias sociales, de inglés. O sea, ellos van en orden, ¿sí? Y en el otro periodo completan las otras cantidades de preguntas en el otro periodo, ¿sí? Ok, Básicamente es como si gracias. entra en una sección, ¿sí? De preguntas. O sea, si es una sección matemática, es toda la sección matemática, luego si Sí, entra en la todas sección de vienen de ciencia, matemática. toda la sección de ciencia. Exactamente, así es. Profe, una pregunta, qué pena. Lo de las últimas preguntas que eran algo así como de que, de ciencias políticas, algo así, no entendí bien. De política, perdón. Ah, lo de ciencias sociales. Sí, que dijo que eran las últimas preguntas que hacían, que era importante. No, El son 10 estudio preguntas socioeconómico, lo del socioeconómicas. estudio socioeconómico, sí. Ajá, un estudio socioeconómico. Ah, ok. Ya, Sí, listo, gracias. a su orden. Eglis, ¿tienes otra pregunta? Sí, bueno, mi pregunta era que específicamente casi que la del amigo Robert, que por qué materia íbamos a comenzar primero, o si tenían ustedes conocimiento que cuáles eran las primeras preguntas que íbamos a ver. Matemáticas.
Matemática. Sí. Uy. Sí. Bueno, a prepararnos entonces. El coco va de primero. Ay, Dios mío. Ah, bueno. No, imagínese. El Realmente elefante así en la es. sala va al primero. Vamos con todo, vamos con todo. Sí, así es. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por ahora más nada. Bueno, Profe, Yo qué creo pena. que mediante Escucha, vamos resolviendo, vamos preguntando. profe, claro que el- sí, que bueno, para eso son estos espacios, para que ustedes, yo creo que yo les pasé esta información, pero sin embargo se las voy a mostrar aquí porque veo que tienen dudas con eso. Entonces voy a mostrar acá, voy a bajarle un poquito para que lo puedan ver. Okay. Esto es la infografía. Voy a mostrar, creo que aquí. Esta es la infografía de lo que es la prueba IF. ¿Okay? Entonces, acá la pregunta que estaban haciendo, el examen se compone de 5 pruebas, matemática 44 preguntas, lectura crítica 36 preguntas, sociales y ciudadanas 44 preguntas, ciencias naturales 52 preguntas, inglés 45 preguntas, ¿sí? Se debe tener en cuenta que este examen se aprueba con un puntaje total o igual o superior a 30 puntos, en cuyo caso el IFE expedirá un diploma, debe ser correspondiente al nombre del método. El examen se divide en 2 secciones, cada uno de 4 horas y media. ¿Ok? A ver. Con eso creo que les respondí las preguntas que tenían allí presentes. Entonces, esa es la infografía de lo que es saber validación. Sí, claro que sí. Yo les envío esta infografía ahorita mismo al grupo. Si no se las había enviado, me disculpan, pensé que ya se las había pasado. Entonces, ¿tienen Bueno, alguna ¿ya otra? nos podemos retirar? Jenny, Sí, dime. ¿nos podemos retirar? Claro que sí. Bueno, ya podemos dar por culminada la clase. Gracias, profesora Catalina, por acompañarnos y a ustedes también por estar aquí presentes. Y bueno, seguir atentos a los horarios de clase. ¿Sí? Si vamos a adicionar algún encuentro adicional, se lo hacemos saber. ¿Okay? Por el momento nos basamos en el horario que tenemos. Muchísimas gracias. Para todos, que Feliz estén noche. muchas gracias por asistir. Muchas gracias. 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 Los ejercicios los envían por el grupo de WhatsApp o los Ah, vas a dejar cierto, acá. cierto. El cuadernillo no está. ¿Sí lo Sí, tiene? Ah, el cuadernillo. ya listo, tienen sí. todo el cuadernillo. De pronto Ok, sería son los bueno de... que vayan revisando por lo menos los 3 primeros o los 5 primeros. Y la próxima Ok. clase los abordamos. ¿Listo? Ok. Listo, perfecto. Bueno, Profe Gracias. Catalina, muchísimas estén gracias. bien. De Feliz nuevo, noche. mil gracias. Feliz Estén noche, Una hasta feliz luego. noche. Cuídense Luego. mucho.